Estamos en vivo. Muy buenos días en este mes patrio en México, pero sé que en todas partes tenemos esa el común denominador de celebrar amorosamente nuestro país, nuestros ideales, nuestros principios. Y este día nuestras queridas Alejandrina García de Centro México y Katia Alexandrov de Lima nos van a hacer una hermosa plática y meditación enfocándonos en el tema del mes, que es elevándonos más alto. Y el tema de hoy se trata de aún así me levanto. Vamos a ver aún así de qué se trata eso. Estoy intrigada y esperando esta hermosa plática. Adelante, chicas. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muy buenos días. Vamos a comenzar con nuestra invocación, ¿les parece? Así que vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Vamos a respirar profundamente, vamos a llevar nuestra atención al interior. Con cada inhalación, vamos a llevarnos al momento presente, dejando de lado todo lo que sucede, todo lo que acontece, lo que ha acontecido durante el día, lo que acontece fuera, todo lo que sucede alrededor, para centrarnos en este momento, en el aquí y el ahora. Vamos a permitir que nuestro cuerpo naturalmente abrace este momento presente, enfocándonos en la respiración, en este flujo armónico, continuo, permanente, constante, de la respiración, sabiendo que es un símbolo de la vida que fluye. Y permitiendo que nuestro cerebro, nuestro cuerpo, se enteren de que estamos aquí y ahora, en ningún otro lugar, en ningún otro tiempo. Nos entregamos a este momento que compartimos juntos, donde yo acepto que la presencia, la vida, la totalidad de la vida, esto a lo que llamamos Dios, está presente. Y es el espíritu que anima a cada persona, a cada ser sintiente que está aquí y ahora en esta reunión. Sé que esta presencia es también la tecnología, lo que se escucha, lo que se habla, lo que se comparte, lo que se mueve, la atmósfera y todo, absolutamente todo en este momento. Yo sé que siendo esta presencia de amor y bien, estamos inmersos en este momento, sumergidos en el amor divino. Y sé que para cada uno de nosotros hay un regalo que ahora reclamo y acepto para cada uno de nosotros. Sé que para cada uno de nosotros ese regalo es especial, es individual. Y en el regocijo, en el gozo de saber que así es, decimos juntos, y así es. Y así Y es. así es. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos, a cada uno. Vamos a comenzar en este momento a explorar nuestro tema de hoy. El tema del mes ha sido elevándonos más alto. Y el tema de hoy se llama "Y aún así me levanto". Entonces, bueno, tengo una presentación para compartirles, pero ya saben que antes de la presentación me gusta siempre más bien platicar un poquito y por último vamos a ver la presentación brevemente, porque siento yo que lo más importante es atender a nuestro propio entendimiento, a explorar dentro de nosotros mismos qué nos dice esto, qué nos mueve, qué hay aquí para nosotros. Y bueno, fíjense que particularmente este tema, explorando los temas que hemos ya revisado a lo largo del mes, acerca de elevándonos más alto, me llegaba esta idea de siempre hay algo superior, algo más elevado. Siempre, siempre, siempre hay algo más elevado.
Y el tema de esta semana dice, y aún así me levanto. Habíamos hablado en ocasiones anteriores, las semanas pasadas, en nuestro equipo, había abordado el tema de cuando se presentan estos obstáculos en el camino, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay estos obstáculos en el camino y qué hacemos? Y el tema de hoy dice, y aún así me levanto. Y entonces, lo que estamos diciendo es, claro, claro que hay una vida que es perfección. Esa vida es el espíritu, Dios, que es perfecto en sí mismo, que no conoce de otra cosa más que de perfección. Pero cuando nosotros recordamos la naturaleza trina de Dios, sabemos que, claro, hay un nivel de perfección, que es el espíritu, que todo lo contiene, que nunca es tocado por nada, pero también sabemos que Dios tiene este aspecto trino que también, donde también no solo es el espíritu, sino el alma y la materia, la manifestación, ¿no? Y la manifestación es imperfecta y la experiencia es imperfecta. Así que, claro, Dios como espíritu es perfección, pero como experiencia, cada uno de nosotros estamos experimentando tanto de Dios como ha sido nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué pasa si en este momento de nuestras vidas o si en un momento de nuestras vidas esa perfección no parece visible, sino más bien ausente, ¿no? Porque han habido épocas en nuestras vidas, las noches oscuras del alma, donde esa perfección parece haberse escapado, fugado a algún lugar. En esos momentos, algo en nosotros aún sabe que debe haber algo mejor que la experiencia que estamos viviendo. Pero está ese contraste entre el saber que hay algo mejor y la experiencia que nos dice, sí, pero esta es tu realidad, ¿no? Y eso es constante y es algo intenso. Les quiero contar que hace unas semanas, yo creo que tiene como 2 semanas, que justamente un domingo, yo no acostumbro ver televisión, no veo televisión prácticamente nunca, pero empujada por y realmente empujada, ¿verdad? Por mis amigas entre ellas Katia, que me dice, siéntate a ver televisión, ve algo divertido, ¿no? Y buscaba yo algo divertido y de verdad me pierdo porque ponía Netflix y no tengo la menor idea de qué está sucediendo, ¿no? De qué es qué y qué podría ser divertido. Entonces, en verdad me pierdo. La mayoría de las veces más bien termino renunciando porque digo, ay, no, está muy difícil elegir entre todo esto y no, ¿no? Pero ese día, revisando Netflix, dije, a ver, ¿qué me resultaría más fácil ver en este momento? Dije, documentales. O sea, si algo tal vez puedo ver yo, son documentales, porque la verdad, series y todo eso, se me olvida y veo un capítulo, ¿no? O veo 2. Entonces dije, no, las series no son para mí. Y comencé a ver un documental que se llama Street Food, la comida callejera, ¿no? Se los recomiendo mucho. ¿Será que nunca veo nada? Me emociono mucho, ¿verdad? Y me quedé encantada. Vi tal vez 2 episodios, pero me fascinó, me encanta. Yo creo que eso es lo que me gusta ver. Historias, me gusta explorar a través de los ojos de otras personas. Entonces, me encantó porque las historias que ahí exponían, fíjense qué interesante. Bueno, exponen la comida callejera en distintos lugares del mundo, pero a través de las historias de las personas que venden esa comida. Entonces, es curioso porque eligieron las historias de personas que han superado desafíos, muy importantes desafíos. Una de estas historias era, no me vayan a reclamar si después la ven y estoy diciendo mal los datos, ¿eh? Trato de recordar. Pero era un país, no estoy segura si era Malasia, Filipinas o algo así. Pero estaban explorando la comida callejera en ese país. Y presentaron la historia de una mujer muy conmovedora. Nosotros sabemos, todos sabemos,
que en esos países, en muchos de esos países, creo que era Filipinas, creo, no estoy muy segura, que hay lugares con mucha pobreza, mucha pobreza, donde los niños trabajan desde muy pequeñitos. Este era el caso de esa mujer. Ella decía que pues siempre fueron básicamente pobres y que ella muy jovencita, básicamente siendo una niña, comenzó a trabajar en un taller de costura. Y ella decía, yo era feliz, trabajando 8 o 10 horas al día, ¿no? Y eso para mí estaba bien. Pero resulta que ella después empezó a coser en su propia casa y un día se incendió. Se incendió la casa y lo perdieron todo, absolutamente todo. Dice ella, realmente lo único que teníamos era lo que teníamos puesto. Entonces su madre, que trabajaba trabajaban para sobrevivir, ese mismo día o al día siguiente se decidió a cocinar fideos y venderlos en la calle, ¿no? Entonces ella dice que pues su mamá no era experta en cocinar fideos para vender en la calle y que ella se desesperaba de ver esa situación, de ver la escena, porque ella dice, mi mamá cocinaba los fideos muy lento. Entonces a veces tenía clientes, pero los clientes hacían fila y ella se tardaba muchísimo. Entonces ella dice que esa angustia la lleva a levantarse durante las noches e intentar volverse hábil haciendo fideos. Pero en una de esas, en uno de esos intentos, ella dice que pues era torpe y se le quema el aceite. Y enojada porque se le había quemado el aceite y ya no servía, ella empieza a intentar hacer los fideos únicamente con la grasa que había quedado en la sartén, en el wok. Y que entonces se da cuenta que es un método eficiente, que puede hacer fideos muy rápidamente de esa manera. Bueno, a partir de eso, ella empieza a vender fideos con esa nueva técnica, ¿no? Algo novedoso. Y se da cuenta que se vuelve hábil y la gente la busca, porque además dice, le daba un sabor diferente, le daba un sabor ahumado, peculiar a los fideos. Y se vuelve popular, y se vuelve muy popular. Al darse cuenta de eso, ella dice, bueno, si he tenido esta idea, puedo tener otras ideas. Y entonces crea platillos a partir de cosas que la gente en ese lugar no concibe como esto podría hacerse. Ella crea platillos. Por ejemplo, tiene un omelette de calamares o una cosa así, ¿no? La verdad es que se veía muy rico. No sé cómo sabrá, no sé. Es comida que no he probado. Pero el común denominador de las historias que vi, les digo que vi muy poco, la verdad, no soy buena viendo televisión, pero en los episodios que vi, otra historia era de un hombre en Japón que vende, pues no recuerdo ni cómo se llamaba lo que vende, pero igual una historia de un hombre que perdió a su mamá muy niño, a muy corta edad. Y entonces él dice, bueno, que su papá se volvió alcohólico a partir de que la mamá muere. Y él dice que incluso comía hierbas en el campo para sobrevivir, ¿no? Que entonces él se vio en la necesidad de trabajar, se va a la ciudad y entonces ya en la ciudad aprende a cocinar y ahora tiene su puesto de comida callejera que es muy exitoso. Él nunca se casó, nunca tuvo hijos y él dice, está comprometido con su negocio, está entregado a su negocio y dice, para mí mis empleados son mis hijos. Y lo que tienen estas historias en común es como la creatividad ha surgido de las peores desgracias. No tanto como una opción, qué interesante, ¿no? No tanto como una opción, sino como una necesidad, como la única alternativa, ¿no? Y me pareció súper interesante y recordé entonces, mientras veía ese programa, recordé lo que decía Eric Potterworth acerca de la crisis como oportunidad, ¿no?
Y luego pensaba, así me fui, porque así soy, ya quienes me conozcan aquí saben que así soy, ¿no? Voy hilando una idea con otra. Mi cabeza es una olla de grillos, así llena de ideas. Y entonces fui pensando, claro, recordé a Butterworth con la crisis como oportunidad. Y luego pensaba, como en la pandemia, ¿cuántas personas conocemos ahora cercanas que, por ejemplo, han hecho negocios, han abierto sus negocios durante la pandemia, ¿no? En un momento crítico que mucha gente pensaría, aquí está muy difícil hacer algo, y sin embargo ellos han aprovechado la oportunidad. Y gente que ha hecho negocios muy importantes, negocios que antes no existían, cosas que antes no existían, hoy en día, por ejemplo, conocemos las plataformas como Didi, como Uber y todas estas plataformas que han aprovechado la oportunidad y se han expandido de manera impresionante, ¿cierto? La propia empresa Walmart, que siempre ha sido un gigante, o Amazon, ¿verdad? Han crecido exponencialmente. Hay mucha gente que, por ejemplo, odia a los grandes corporativos, ¿no? Dicen que porque explotan y todas estas cosas. Yo pensando en el lado positivo, veo cómo en las crisis ven una oportunidad y se preguntan, ¿qué podría mejorar ahora en mis procesos? ¿Qué podría ser mejor en este momento? ¿No? Entonces, creo que con eso está relacionado el tema de esta semana. Si pensamos en nosotros mismos y en los momentos más caóticos de nuestra vida, al menos yo, pero también lo he visto en muchas personas, en los momentos más caóticos de nuestra vida, en los más difíciles, y pensamos luego en cuánto hemos crecido en esos momentos y cómo de esos sucesos, han surgido ideas, proyectos o cambios tan trascendentes en nuestra vida, podemos regresar a la idea de la semilla cuando se rompe, cuando va brotando. O la idea del capullo, ¿cierto? Cuando nosotros vemos al gusano meterse ahí en esa bolsa, y vi un cuentecito el otro día que decía, yo pensé que el gusano se había muerto, ¿no? Y que esa era su tumba, decían en el cuento, ¿no? Y yo dije, lástima, pobre gusano, ¿no? Descanse en paz. Y dice, y días más tarde, vi el capullo romperse y vi algo precioso salir. Eso no puede ser el gusano que yo vi meterse ahí era horrible. Y creo que así hemos salido de esos procesos, así es como nos hemos levantado, como hemos surgido, como hemos resurgido de esos momentos. Así como en estas historias de la comida callejera, hay una historia de Lima, hay una historia de Oaxaca, en México, hay una historia de Japón, hay una historia en la India y así. Y todas son conmovedoras y todas son de gente. Es impresionante verles los ojos y ver cómo les brillan, con ese orgullo, con esa entrega a la vida, esa pasión por la vida a través de sus negocios. Y entonces cuando vi el tema de esta semana dije, y aún así me levanto. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. Cuando hay desafíos, cuando nos encontramos en la crisis, pareciera que tenemos dos opciones, ¿no? Que es ver la crisis como algo que nos derrumba o ver la crisis como oportunidad. Yo diría que realmente las verdaderas crisis solo nos dejan una opción, que es la de levantarnos y crecer. Y no hay otra opción, en realidad. No hay otra opción. Entonces, con eso en mente, preparé lo que les voy a mostrar, pero yo antes quería abordar esto porque me parece muy importante. Y fíjense que viendo el documental, yo les dije a mis hijos, ¿no? Que, bueno, son pequeños y siempre son un caso. Entonces, les dije, qué interesante, ¿no? Porque cómo tuvieron historias. Porque cuando volteé a verlos,
Ellos estaban así con unas lagrimitas, ¿no? De que oyeron la historia del hombre japonés que perdió a su madre y todas estas cosas. Y dijeron, ¿en serio alguien come hierbas para sobrevivir? Y yo les dije, uff, y muchas cosas más, ¿no? Y ellos estaban muy conmovidos. Y entonces me dijo mi hija, fíjense qué interesante, ¿eh? Me dijo mi hija que acaba de cumplir 8 añitos, se llama Rebeca, y dice Beca, oye mamá, pero entonces quiere decir eso, me hizo mucha gracia, quiere decir eso que para triunfar en la vida tienes que sufrir. Y le dije, no, ese no es el mensaje. Quiere decir que a pesar del sufrimiento puedes triunfar. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir que tienes que sufrir para triunfar, pero quiere decir que a pesar del sufrimiento y a pesar de lo doloroso puedes triunfar. Y dice, ¿no? Y dice, ay, menos mal, pensé que tenías que sufrir para triunfar, ¿no? Fíjense qué interesante me pareció su entendimiento porque dije, claro, muchos de nosotros hemos entendido eso. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, hemos entendido eso, que para triunfar tienes que sufrir, tiene que dolerte, tienes que sacrificarte. No es necesario, pero sí es posible, a pesar del dolor, del sufrimiento, de las experiencias difíciles, salir adelante y levantarnos. Y aún así me levanto. Ese es el mensaje del día de hoy. Así que les voy a compartir mi pantalla con esta presentación. Es muy breve, solo quiero recalcar lo que ya hemos dicho en este momento. Y dice, y aún así me levanto, elevándonos más alto. ¿Qué significa? ¿Qué es una crisis? De acuerdo al diccionario encontré esto. Dice, crisis significa cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. Para mí, fíjense qué interesante, esta parte final que dice, o en la manera en que estos son apreciados, es algo que me llama mucho la atención. La siguiente dice, intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad. La siguiente dice, situación mala o difícil. La siguiente, examen y juicio que se hace de algo después de haberlo examinado cuidadosamente. La última, que es la que me gusta mucho, dice, es una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada, pero inestable, sujeta a evolución. Esta última es la que me gusta para tomarla en esto que estamos revisando, porque la crisis es sin duda alguna una oportunidad de evolucionar. Luego nos vemos en el dilema, como había dicho, estamos en la crisis. Y entonces es, ¿me levanto o no me levanto? ¿No? Podríamos estar haciendo un berrinche de talla mundial, diciéndonos en el piso, tirados y llorando, ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre? ¿Por qué de esta manera? Y pensar que tenemos alternativa. Y a veces nos puede parecer muy difícil levantarnos de ese lugar, trascender esa experiencia. La buena noticia es que no tenemos que hacer nada. En realidad no tenemos ni siquiera que levantarnos. Lo único que tenemos que hacer es permitir. ¡Qué interesante! ¡Qué distinta visión tener que hacer algo que simplemente permitir! Y si nos dijéramos, si nos preguntáramos en lugar de esto tengo que hacer, ¿quiero permitirlo? ¿Sí o no? Pues claro que querríamos, porque permitir es mucho más fácil que luchar, ¿no? Mucha gente habla de la lucha, del esfuerzo, de eres un guerrero, pero ser un guerrero implica una batalla y nosotros no estamos librando una batalla. Podríamos simplemente permitir. Y cuando yo digo que sí, cuando yo respondo que sí, cuando quiero permitir, y aquí es donde está la frase que quise compartir de Waterworld. Dice Waterworld, ¿por qué no escoges el reto más difícil que enfrentas ahora mismo y dices, sé que esto es lo mejor que puede sucederme,
Fíjense qué percepción, que sé que esto es lo mejor. No solo no es lo peor, sino sé que esto es lo mejor que puede sucederme. Porque sé que en este suceso se revela una nueva lección para aprender y un nuevo crecimiento que experimentar. Sé que en mí hay una posibilidad no nacida aún de potencialidades ilimitadas. Y esta es mi oportunidad de empezar a dar lugar a nuevas ideas, nueva fortaleza y nueva visión. Acepto la realidad de la dificultad, pero no acepto su permanencia. No estoy al final de nada. Sencillamente estoy entre oportunidades, entre situaciones. Y me encanta este entendimiento de Butterworth, porque él dice, de las grandes crisis han aparecido las ideas más geniales. Y es así. Si recordamos, por ejemplo, él menciona el caso del coronel, ya saben, el del pollo Kentucky, ¿verdad? Que de una crisis creó su emporio. Él dice, con solo 6 ingredientes. Pero podemos pensar en otras crisis, en otros personajes a los que la crisis los llevó a las grandes revelaciones. Y yo mencionaba estos personajes de un documental que son personajes cotidianos, porque son personas comunes como cualquiera de nosotros. A lo mejor vamos a pensar en el coronel Sanders y decir, bueno, pero es algo extraordinario, ¿no? Pero hablamos de estas personas que les comentaba yo del documental y son personas como cualquiera de nosotros, excepto que han tomado la crisis como la gran oportunidad de sus vidas. Quiero leer esto, que es como un poema. Es muy largo, pero quiero leerlo porque me encantó. Esto lo había guardado hace meses, ¿eh? Y me pareció la oportunidad exacta. Y ahora en el norte, para nosotros ha iniciado el otoño, en el sur inició la primavera, para nosotros inició el otoño. Y recordé esto con el tema de hoy y lo busqué y aquí lo tienen. Fíjense qué interesante, qué bonito dice. Las hojas no caen, se sueltan. Siempre me ha parecido espectacular la caída de una hoja. Ahora, sin embargo, me doy cuenta que ninguna hoja se cae, sino que llegado al escenario del otoño, inicia la danza maravillosa del soltarse. Cada hoja que se suelta es una invitación a nuestra predisposición al desprendimiento. Las hojas no caen, se desprenden en un gesto supremo de generosidad y profundo de sabiduría. La hoja que no se aferra a la rama y se lanza al vacío del aire, sabe del latido profundo de una vida que está siempre en movimiento y en actitud de renovación. La hoja que se suelta comprende y acepta que el espacio vacío dejado por ella es la matriz generosa que albergará el brote de una nueva hoja. La coreografía de las hojas soltándose y abandonándose a la sinfonía del viento traza un indecible canto de libertad y supone una interpelación constante y contundente para todos y cada uno de los árboles humanos que somos nosotros. Cada hoja al aire que me está susurrando al oído del alma, suéltate, entrégate, abandónate y confía. Cada hoja que se desata queda unida invisible y sutilmente a la brisa de su propia entrega y libertad. Con este gesto, la hoja realiza su más impresionante movimiento de creatividad, ya que con él está gestando el irrumpir de una próxima primavera. Reconozco y confieso públicamente ante el público de hojas moviéndose al compás del aire de la mañana que soy un árbol al que le cuesta soltar muchas de sus hojas. Tengo miedo ante la incertidumbre del nuevo brote. Me siento tan cómodo y seguro con estas hojas predecibles, con estos hábitos perennes, con estas conductas fijadas, con estos pensamientos arraigados, con este entorno ya conocido. Quiero lanzarme a este abismo otoñal que me sumerge en un auténtico espacio de fe, confianza, esplendidez y donación. Sé que cuando soy yo quien se suelta desde su propia conciencia y libertad, el desprenderse de la rama es mucho menos doloroso y más hermoso.
Solo las hojas que se resisten, que niegan lo obvio, tendrán que ser arrancadas por un tiempo, por un viento mucho más agresivo e impetuoso y caerán al suelo por el peso de su propio dolor. De José María Toro. Y me pareció que ilustra perfectamente lo que necesitamos hacer en una crisis. Cuando era niña, había una canción que cantábamos en el kinder que decía: las hojitas de los árboles se caen, viene el viento, las levanta y se ponen a danzar. Y esa canción y esto me recordó, si en medio de la crisis, en lugar de soltarte a esa fe, a esa confianza, a esa esplendidez de la que nos habla este autor, te resistes, finalmente vas a terminar en el mismo lugar, pero con mucho dolor. Y aún así, nos vamos a levantar. Porque este movimiento de la vida constante ocurre a través de nosotros. Somos parte de ese movimiento, de ese flujo. Podemos creer que nos resistimos y que podemos cambiar el curso de las cosas, pero somos parte de esa danza, de ese movimiento. Y entonces, si nos soltamos y si dejamos que la crisis nos construya, y decía Edward Bill Jones a partir de este tema en el video, decía, no crecer como consecuencia de esta crisis, sino por causa de esta crisis, motivados por esta crisis. Así que aún así me levanto, a pesar de todo, porque ese a pesar de todo siempre son circunstancias, siempre son simplemente etapas, momentos. Y quiero cerrar con esta frase de Ernest Holmes que dice: el espíritu del hombre es parte de Dios y no se puede perder. Lo que necesita salvarse es una situación y no un principio. El principio es perenne y está en nosotros. Y eso es lo que nos levanta y nos sostiene. Lo único que tenemos que hacer es permitirnos ser transformados desde donde estamos en el momento que estamos, a partir del lugar donde estamos. Y con eso quiero cerrar y quiero recordarles que a esto ahora, hoy en día, se le llama resiliencia, ¿no? Esto es a lo que hoy en día se le nombra resiliencia. Es esto, justamente, saber que hay un espíritu en el hombre que no se pierde. Bueno, pues con esto termino mi parte y le voy a dar paso a mi querida Katia para la meditación. Muchas gracias a todos. Gracias, Ale. Realmente hermoso poema y hermosa charla, ¿no? Aquí nos damos cuenta que la vida surge a través de lo más duro. Nos lo muestra la imagen que les voy a presentar en la meditación. Esa imagen la captó mi hija hace pocos días, cuando lo comenté, que estaba buscando una foto que yo tomé en Petra, Jordania, en una oportunidad, y que me llamó mucho la atención, porque se trataba de una planta que brotaba en medio de esta pared de piedras, ¿no? Ella encontró una planta saliendo entre el cemento de la pista. Yo cuando vi esa imagen en este lugar, pensé en la fuerza de la naturaleza, en la fuerza del espíritu, que es nuestra fuerza, la que siempre nos está empujando a salir de entre los escombros. Y es nuestra grandeza espiritual, nos hace salir al reino de los cielos y al espíritu en nosotros respondiendo, ayudándonos a levantarnos a pesar de cualquier cosa, que es el tema de esta semana. Y entonces ahora los invito a escuchar esta meditación.
los invito a elevar nuestra conciencia a una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el universo, agradeciendo las experiencias acumuladas a lo largo del camino. Viviendo el momento presente desde el amor, libertad, creación y en perfecta unidad, viendo solo el bien en las experiencias dolorosas de nuestra vida. Elevándonos por encima de nuestros antiguos paradigmas hacia el reino del Espíritu a una atmósfera de bondad, verdad, belleza, armonía y realidad, reconociendo la unidad completa de Dios y su creación, expresando la compasión y el perdón hacia los demás. Confiando que cuando nuestro camino se vuelve difícil, podemos ver que todo es bueno, que el camino encierra bendiciones, que el dolor se convierte en inspiración y que cada paso nos guía hacia una etapa superior de conciencia. Sabiendo que somos una creación perfecta y maravillosa de la inteligencia divina, vemos a Dios detrás de todo, de nuestro camino siempre en ascenso, expandiéndose y evolucionando. Y nosotros, tras los desafíos, obstáculos y problemas, nos levantamos y avanzamos. Manteniendo nuestra visión adelante y hacia arriba, sabiendo que Dios es y está en todo, que es solo bien y que somos uno con ese bien, nos enfocamos en el divino fluir del bien en nuestra vida. Nos acomodamos donde estamos y hacemos una respiración profunda. Al exhalar, cerramos o entrecerramos los ojos y comenzamos a relajar nuestros cuerpos. Respiramos conscientemente. Inhalamos y sentimos cómo entra el aliento divino, el aire fresco y limpio, fortaleciendo y vigorizando nuestro cuerpo. Y al exhalar, sentimos cómo sale el aire tibio, llevándose lo que nuestro cuerpo ya no necesita. Y así, con cada respiración, nos damos cuenta del divino fluir de la vida. Nos vamos relajando más y más. Inhalamos todo lo nuevo. Exhalamos los ayeres. Inhalamos bienestar
exhalamos molestias. Inhalamos confianza. Exhalamos miedo. Inhalamos claridad. Exhalamos confusión. Y así vamos dejando atrás por un momento esos pensamientos que van y vienen. Dejamos los afanes, problemas, juicios, deseos, esas memorias dolorosas del ayer, de los momentos turbulentos, de los tropiezos, de las suposiciones. Y continuamos respirando de manera suave y natural, sabiendo que todo lo que Dios es, nosotros somos. Alejados del ruido mental, para solo ver a Dios detrás de todas estas apariencias, desafíos y obstáculos. Ponemos nuestra voluntad bajo la luz divina y entregados, abiertos y receptivos a la presencia, al poder creativo en nosotros, entramos en nuestra dimensión espiritual, en el silencio infinito. Despertamos en el reino de los cielos dentro de nosotros, en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Donde no hay separación, donde solo hay unidad. Donde la vida surge como nosotros en armonía, paz, tranquilidad, sabiduría, compasión. Donde la fuente opera en, a través y como nosotros, sin temor, sin duda, de manera perfecta. Donde la fuerza del amor y el poder del bien nos responden. Donde los desafíos, el sufrimiento y el dolor son impulsos para crecer y expandirnos. Donde, a pesar de los obstáculos, perseveramos, avanzamos, continuamos sonrientes. Donde nada nos impide avanzar, nada nos detiene a crear. Donde llenos de alegría, llenos de gozo, brillamos en luz, impregnados
colmados, rodeados y envueltos en amor, donde el bien se revela en nosotros, se manifiesta la plenitud. Nos regocijamos en nuestro verdadero ser. Llenos de gratitud por experimentar la única verdad, la verdad de todo, la verdad para cada uno de nosotros, la verdad de nuestro ser, de nuestra expectativa, alineados con esta verdad, la entregamos a la acción perfecta de la ley, con la certeza que se manifiesta ya. Vamos escuchando los ruidos exteriores. Empezamos a mover lentamente nuestro cuerpo, nuestros pies, nuestras manos, nuestros hombros, cuello, cabeza. Y cuando estemos listos, abrimos los ojos y nos vamos confiados que en Dios vivimos, que somos libres y que a pesar de cualquier cosa, nos levantamos y avanzamos. Y así es. Y así es. Y así es. Y así es. Y así Así es. Y así es. Así es, gracias. Y así es. Pues vamos a cerrar con nuestra bendición para luego pasar muy brevemente. Tal vez ya ni haya espacio para preguntas y compartir porque ya se nos hizo tarde, pero vamos a nuestra bendición. Desde este lugar en que nos sentimos en meditación,
desde el centro de nuestro centro, afirmando que este momento ha sido de inspiración, que cada uno ha recibido su regalo, el regalo particular, que cada quien entiende como bueno y muy bueno para sí mismo, que a lo mejor no se parece al regalo de otros, pero que sin duda alguna es el regalo ideal para cada uno, que de esta mañana hemos obtenido el alimento espiritual que nos nutre y que nos da energía, vitalidad, entendimiento y conciencia elevada para afrontar nuestra semana, los sucesos de nuestra semana, sabiendo que somos causa. Esa vida perfecta que es el espíritu en cada uno, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ha hecho ya. Y en este entendimiento, sabiendo que estamos eternamente bendecidos, nos despedimos diciendo, y así es. Y así es. Y así es. Así es. Gracias. Así es. Y así es. Gracias a todos por su presencia. Si alguien requiere oración, ahí hay que anotarse con Raúl, con Antonella o con María para la oración. Así que muchas gracias. Tal vez si alguien muy brevemente quisiera compartir algo, pero solo unos minutitos porque estamos sobre el tiempo.